Soy el doctor Miguel López, hematólogo, profesor adjunto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y hoy día vamos a dar la clase de ontogenia del sistema hematopoyético. A modo introductorio, el tejido hematopoyético tiene como finalidad producir glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas durante toda la vida. Para esto necesitamos un tejido altamente proliferativo, altamente autorrenovante, y se ha descubierto desde los años 1950 una célula extremadamente especializada para ello que se llamó stem cell hematopoyética. Esta célula madre hematopoyética se descubrió durante la ontogenia, un primer sitio en el cual se demostró su existencia en la zona mesodérmica del saco vitelino. Vamos a discutir durante la clase la evidencia experimental de los distintos sitios donde se han reconocido stem cell hematopoyéticas y algunas utilidades que nos pudiesen servir para llevar a cabo cierta investigación acá en Chile o en el extranjero, y también la utilidad del estudio de la ontogenia cuyos fines clínicos ya se están realizando en la actualidad. Algunas preguntas importantes respecto a la ontogenia de la stem cell hematopoyética es si existen una o varias fuentes de stem cell hematopoyética. ¿Estas van migrando o cada tejido en la cual se han descubierto stem cell hematopoyéticas las produce por sí sola? También el estroma hematopoyético que da sostén a estas stem cell hematopoyéticas puede originarse en varios órganos o tan solo en uno. Todas esas preguntas las vamos a ir dilucidando a lo largo de esta presentación. Se ha reconocido desde los años 1850 que es la médula ósea la que produce las células sanguíneas maduras. Esto debido a que en esa época se sacó un trozo de médula ósea y se miró el microscopio y se vio que habían productos sanguíneos maduros. Entonces desde esa época más o menos se sabe que es la médula ósea la que produce la sangre. Lo otro importante es que también en ratas, a partir de los años 1950, 1960, se logró realizar el primer trasplante de stem cell hematopoyética en ratas, y incluso se logró demostrar que tan solo una célula madre hematopoyética de rata es capaz de regenerar todo el tejido hematopoyético, ¿ya? Y esta es la base fundamental y lo que le da una base sólida a el inicio de la experimentación para llevar a cabo trasplantes de médula ósea. Ya, experimentos a mediados del siglo XX de los doctores Metcalfe y Moore y de los doctores Till y McCulloch lograron introducir esta noción de que los progenitores hematopoyéticos se encuentran en la médula ósea y que estas células son responsables de la producción constante de sangre. El doctor Metcalfe tomó sangre de la médula ósea y la logró cultivar in vitro con algunos factores de crecimiento. Tomó sangre medular, la colocó in vitro y con factores de crecimiento a los pocos días vio que existían elementos sanguíneos maduros. Con eso él logró demostrar que la médula ósea es la que genera la sangre. Los doctores Till y McCulloch hicieron un experimento, irradiaron letalmente ratones que quedan en la placa medular. Posteriormente sacaron sangre de médula ósea de otro ratón isogénico y esa sangre medular la transfundió al ratón irradiado, y a los pocos días ese ratón irradiado logró regenerar todo su tejido hematopoyético. Estos experimentos también son la base que le da
a los trasplantes de médula ósea un cierto sentido inicial con el cual se llevaron a cabo posteriormente todos los estudios de trasplante de médula ósea. En esta diapositiva vemos vasos de ratones letalmente irradiados a los cuales se les transfundió sangre medular, y estos vasos eran colonizados por estos progenitores hematopoyéticos y generaban estos nódulos en los vasos. Estos nódulos son tejidos hematopoyéticos. Este experimento es el que le da la base al trasplante de médula ósea y le da el puntapié inicial a esos estudios. También experimentos a fines de los años 80 lograron demostrar que tan solo una célula hematopoyética es capaz de regenerar toda la sangre de un ratón, ¿ya? Y esto lo demostraron a través de esa transfección de ciertos marcadores cromosómicos y genéticos a esas células madre, y se ve que después todas las células sanguíneas de los ratones trasplantados con esas células madre provienen de esa célula madre, ¿ya? En la teoría, ¿ya? Se intentó explicar algo respecto a la producción constante de sangre, y teóricamente entonces existen células madre de larga vida, ¿ya?, que tienen una división asimétrica por la cual una célula madre de larga vida se renueva y genera otra célula madre de corta vida que se diferencia y prolifera para generar todo el tejido sanguíneo y todas las células sanguíneas diversas. Entonces esta diapositiva nos muestra esta teoría de la división asimétrica de la stem cell, en donde una stem cell de larga vida se divide y da origen a dos stem cells, una stem cell de larga vida y otra stem cell de corta vida que se denomina el progenitor multipotencial de todas las células sanguíneas, ¿ya? Con esta división asimétrica se renueva esta stem cell y se da origen entonces a esta stem cell de corta vida que por unas pocas semanas, pocos meses es capaz de generar todo el tejido hematopoyético. Y también empezaron desde los años 50 a hacerse diversos experimentos para buscar cuándo en la ontogenia de los mamíferos y de otras especies aparecen por primera vez estas stem cells hematopoyéticas. Y en ratas se visualiza que al séptimo día postcoito se empiezan a generar en el mesodermo del saco vitelino estructuras que se llamaron cordones hemangioblásticos, en las cuales se diferencian dos tipos de células, unas células endoteliales fusadas que generan un lumen en su interior, y en su interior se encontraron estos islotes de sangre en donde se vieron elementos maduros mieloides bien primitivos, ¿ya? Tanto glóbulos rojos, plaquetas y macrófagos primitivos, y se vio que cada uno de estos productos mieloides primitivos eran distintos a los productos maduros sanguíneos de un individuo maduro, ¿ya? Los glóbulos rojos eran grandes, eran nucleados, como parecido a los glóbulos rojos de especies filogenéticamente más antiguas, ya como de aves, peces y anfibios. También se vio plaquetas grandes, algunas con núcleos, y también unos polimorfonucleares bastante primitivos. En especies filogenéticamente más antiguas también se vio que cordones hemangioblásticos y estos islotes de sangre lograban producir linfocitos T. En mamíferos, estos islotes de sangre primitivos no eran capaces de generar linfocitos ni B ni T. Aquí se ve en esta diapositiva que este mesodermo nativo genera estos cordones hemangioblásticos que finalmente van a generar células endoteliales con lumen en su interior con islotes de sangre. Existen dos teorías que no han logrado ser demostradas en la actualidad, ¿ya? En una teoría mesodermo de saco vitelino se diferencia de hemangioblasto, y este hemangioblasto posteriormente va a dar origen a estas células endoteliales y a células eritroides primitivas. Ya la segunda teoría es que este mesodermo da origen a dos precursores distintos, un precursor comisionado hacia endotelio y un precursor comisionado hacia células hematopoyéticas.
¿ya? Todavía no se lograron demostrar ninguna de estas dos teorías. Pero lo que sí tiene algún asidero es la aparición de estas células hemangioblásticas que da origen a endotelio y a células primitivas eritroides, ¿ya? Tan es así que el CD34, un marcador de stem cell hematopoyética, también es un marcador de célula endotelial. Por lo tanto, algo de asidero tiene estas células hemangioblásticas. Entonces comenzaron a realizar algunas aproximaciones experimentales para ver la ontogenia de la hematopoiesis y dónde están los primeros stem cells hematopoyéticas, y se empezaron a hacer estudios en diversas especies, y lo que se encontró es que el primer sitio donde hay stem cells hematopoyéticas es en el saco vitelino, pocos días posterior a la gastrulación. Posteriormente se vieron que existen algunos órganos intermediarios en los cuales existen stem cells hematopoyéticas, que son la zona dorsal de la aorta, en la aorta cónava mesonefro, en timo, en vaso, en hígado y finalmente médula ósea. Entonces, respecto a posibilidades de ontogenia de estas células de la hematopoiesis, existen tres, que cada sitio, el saco vitelino, la zona aorta cónava mesonefro, el vaso, el hígado y la médula ósea, tienen células que dan origen a esta célula hematopoyética. La segunda es que estos progenitores van migrando, o sea, los progenitores hematopoyéticos del saco vitelino migran hacia la zona dorsal de la aorta, luego a hígado y vaso y posteriormente a la médula ósea. Y otra teoría es que algunos progenitores son generados por cada órgano en específico, y otros progenitores migran, ¿ya? Y esta última teoría es la que se ha logrado demostrar. Respecto al modelo de migración, se ve que sobre todo en modelos de aves comenzaron a realizar transferencias de timo de distintos animales entre la misma especie, y se vio que los timos iban siendo colonizados por células hematopoyéticas del órgano receptor. Ya con esto se logró demostrar la teoría de la migración de los stem cells hematopoyéticos. Y luego empezaron a hacer transferencias de otros órganos, hígado, vasos, y se vieron que iban siendo colonizados por stem cells hematopoyéticas de los órganos receptores. Ya con esto, ahí abajo aparecen varios estudios de la evidencia experimental de este modelo migratorio. Otras cosas que se han ido viendo con diversos experimentos es que los progenitores de saco vitelino son incapaces de sostener una hematopoiesis a lo largo de toda la vida fetal. Desaparecen a las pocas semanas. A los 3 meses desaparecen por completo, de hecho, los progenitores de saco vitelino, ¿ya? Y en mamíferos, estos progenitores de saco vitelino son incapaces de generar linfocitos B y T, ¿ya? A través de marcadores cromosómicos y marcadores genéticos en específico, se han visto que en mamíferos la totalidad de los linfocitos B y T provienen de precursores intraembrionarios, ¿ya? No extraembrionarios como los del saco vitelino, ¿ya? Y la región dorsal de la aorta se ha visto que es capaz de sostener una hematopoiesis de manera continua y generar la totalidad de elementos sanguíneos maduros, incluyendo linfocitos B y T. Entonces tenemos ya dos sitios en los cuales existen dos tipos de progenitor hematopoyético bastante inmaduro. Uno es el progenitor primitivo extraembrionario del saco vitelino y otros son los progenitores hematopoyéticos intraembrionarios. El progenitor extraembrionario primitivo del saco vitelino sostiene una hematopoiesis durante pocas semanas y incapaz de generar linfocitos B y T. Esto es mamífero. El progenitor intraembrionario es capaz de sostener una hematopoiesis de manera continua y generar todos los tipos celulares sanguíneos que un mamífero maduro presenta. Otra evidencia que nos demuestra que los progenitores de saco vitelino son incapaces de generar linfocitos es que se generaron ratones alinfoides
a través de mutaciones null para RAC, y estos ratones a linfoides se les transfirieron progenitores de saco vitelino y se vieron que estas ratas eran incapaces de generar linfocitos, ¿ya? Y a estas mismas ratas RAC negativas a linfoides luego se les transfirieron progenitores intraembrionarios y se vio que estos progenitores intraembrionarios sí eran capaces de generar linfocitos B y T, ¿ya? También a través de estos experimentos se vio que los progenitores de saco vitelino eran capaces de mantener una hematopoiesis por solo 3 meses y tan solo progenitores y células maduras mieloides. Posteriormente ya se empezaron a hacer estudios de estos progenitores hematopoieticos intraembrionarios y lo que se encontró es que existen dos zonas que van apareciendo tempranamente en la ontogenia que generan stem cell hematopoieticas, que son las células hematopoieticas intraaórticas de la región dorsal de la aorta, y también existen parches aórticos, ¿ya?, que son extraluminales. Aquí en la región inferior, a la derecha de esta diapositiva, se ve que hay dos tipos de progenitores en la región dorsal de la aorta, que son los progenitores intraaórticos, los HIAC, ya que están en la región intraluminal de la región dorsal de la aorta, y estos progenitores hematopoieticos extraluminales, que son los parches subaórticos. También con el auge y el desarrollo de la citometría de flujo se fue viendo que los diversos progenitores hematopoieticos intra y extraembrionarios tienen marcadores inmunofenotípicos distintos. Ya se ve que los progenitores de saco vitelino son bastante primitivos, tienen marcadores mieloides como CD41, ya, y que estos marcadores inmunofenotípicos de esta stem cell no están presentes en los progenitores intraembrionarios, ¿ya? De hecho, los progenitores intraembrionarios de la región dorsal de la aorta se parecen mucho ya a los progenitores de un recién nacido, de la médula ósea. De hecho, expresan c-KIT, CD34, empiezan a generar CD45, ¿ya? Y las stem cell ya adultas son LIN negativas y expresan también c-KIT, SCA1 y otros, ¿ya? También se han logrado demostrar de manera inmunofenotípica diferencias entre las stem cell de larga vida y respecto a las de corta vida. Las stem cell de larga vida, ¿ya?, que son las que realmente sostienen toda la hematopoiesis de manera continua, son FLK2 y CD34 negativas, ¿ya?, lo que difiere de las stem cell de corta vida, que son FLK2 y CD34 positivas, ¿ya? Aquí surge algo bastante curioso, porque nosotros, para realizar los trasplantes de progenitor hematopoiético en la actualidad, cuantificamos CD34, ¿ya? Y transferimos una cierta cantidad de CD34 para realizar los trasplantes de médula ósea, ¿ya? Si nosotros transfiriéramos solamente esta stem cell de corta vida, podríamos sostener una hematopoiesis durante unas pocas semanas, unos pocos meses, ¿ya? Posiblemente lo que ocurre es que esta células hematopoiéticas de corta vida se desdiferencian a células hematopoiéticas de larga vida, ¿ya? O otra teoría es que las stem cell de corta vida están acompañadas por stem cell de larga vida, y una cierta cantidad de CD34 asegura que estamos transfiriendo a través del trasplante de estos progenitores una cierta cantidad de stem cell de larga vida. Otra cosa curiosa que se ha ido realizando a lo largo de los experimentos respecto a ontogenia de la hematopoiesis es que se han transferido stem cell de saco vitelino hacia la región dorsal de la aorta, y se ha visto que las stem cell de saco vitelino se transforman a stem cell intraembrionario, ¿ya? Lo cual posiblemente nos da cuenta de la relevancia de la comunicación que existe entre estroma hematopoiético y stem cell hematopoiético, ¿ya? Posiblemente
le generas el estroma hematopoyética le genera señales a esta stem cell que le confieren la propiedad de transformarse de un stem cell de primitivo de saco vitelino a una stem cell intraembrionaria. Respecto a los modelos de ontogenia de estos progenitores intraembrionarios, existen dos teorías. Ya una es el modelo hemogénico de endotelio, en donde posiblemente las células endoteliales de la región dorsal de la aorta generan marcadores que le confieren la propiedad a células mesenquimáticas alrededor de estas células endoteliales de stem cell hematopoyéticas, de la cual nacen estos progenitores intraaórticos y los parches subaórticos. Y la segunda teoría, el segundo modelo, es esta generación subaórtica de las stem cell hematopoyéticas. Posiblemente existen un estroma en los parches subaórticos que generan señales a estas células del mesodermo de la región para que se transformen en stem cells hematopoyéticas y estas migran hacia la región intraluminal, ¿ya? Para generar las stem cells intraaórticas, ¿ya? Esta teoría es la más aceptada en la actualidad. Y en esta diapositiva vemos que en humanos existe un sitio de generación inicial de las stem cell hematopoyéticas, que es el saco vitelino, ¿ya? Luego aparece en la región de la aorta gonodo-mesonófilo, en la región dorsal de la aorta, estas stem cells que luego van migrando, colonizan el hígado y el vaso fetal, y posteriormente estas stem cell hematopoyéticas del hígado y el vaso fetal migran y colonizan la médula ósea, que es donde ya está el estroma hematopoyético maduro, ¿ya? A partir ya a fines del primer trimestre, principio del segundo trimestre de ontogenia de un mamífero, ya la médula ósea comienza a ser colonizada y comienza a generar elementos sanguíneos maduros, y ya hacia la mitad del embarazo la médula ósea es la que genera casi la totalidad de los elementos sanguíneos maduros. Se han ido estudiando también varios genes relevantes a través que le dan soporte a la generación de la sangre. Se han ido haciendo ratones knockout para diversos genes y se han visto que los ratones knockout para FLK1 son incapaces de generar endotelio ni células sanguíneas, y los ratones fallecen. Por lo tanto, el gen FLK1 es un gen extremadamente importante. Lo mismo se ha visto generando ratones knockout para el VEGF y para BMP4. Entonces, si no se genera VEGF y BMP4, no existe tejido sanguíneo y por lo tanto esos embriones se pierden tempranamente. Ya también se han ido viendo otros genes importantes como el TAL1, el LM2, el RUNX1 y el GATA2, en donde si se generan ratones knockout para estos genes, entonces no se desarrollan stem cell hematopoyéticos y por lo tanto no se generan células sanguíneas maduras. Y lo que sí se ha ido viendo, y se han hecho varios modelos migratorios, es que el progenitor intraembrionario inicial, que se genera en la región dorsal de la aorta, luego va migrando. ¿Ya? Primero migra hacia el hígado y el vaso fetal, y posteriormente estos progenitores hematopoyéticos migran hacia la médula ósea, donde está ya el estroma hematopoyético maduro que le da sostén a toda la hematopoiesis. ¿Ya? En el hígado no se sabe todavía, no se ha encontrado cuáles son las células que dan sostén al estroma hematopoyético. Posiblemente las que le dan sostén al estroma son las células endoteliales del hígado, ¿ya? Las que le dan un tejido sostén a la stem cell hematopoyética. Y luego de que estos progenitores de la región dorsal de la aorta migran hacia hígado y vaso, luego comienzan a migrar hacia la médula ósea. Ya hacia la mitad del embarazo, casi la totalidad del tejido sanguíneo proviene de la médula ósea. Y por último vamos a revisar algo de ontogenia de la hemoglobina. La hemoglobina es el transportador de oxígeno por excelencia en casi toda la totalidad de los seres vivos.
está compuesto de 4 unidades de globina, un tetrámero de globina. La hemoglobina adulta, que es la hemoglobina A, tiene 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa. Y también las personas adultas también tienen otro tipo de hemoglobina, que es la hemoglobina A2, que se encuentra alrededor del 1% o menos de la totalidad de la hemoglobina circulante, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta. ¿Ya? En la ontogenia se han reconocido en la actualidad 8 tipos de hemoglobina. ¿Ya? Hay 3 embrionarias, una fetal y 2 adultas. Existen 2 hemoglobinas descubiertas hasta el momento que solo se expresan en individuos con alfa-talasemia mayor. Acá vemos que la hemoglobina Portland 2 y Portland 3 solo aparecen en alfa-talasemias mayores, y existen 3 tipos de hemoglobinas embrionarias, que son las hemoglobinas que aparecen en el saco vitelino, que son la hemoglobina Portland 1, Gower 1 y Gower 2. Posteriormente, los progenitores intraembrionarios, durante la vida fetal, está la hemoglobina fetal, que está compuesta de 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma, y luego recién de nacer se comienza a expresar la hemoglobina adulta, que es la A y la A2, y casi la totalidad de esa hemoglobina es la hemoglobina A, que está compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Es súper importante reconocer que cada cadena cada hemoglobina, cada tipo de hemoglobina tiene distintos niveles de afinidad por oxígeno. Y esto es súper importante porque el embrión está expuesto a tensiones de oxígeno extremadamente bajos, luego aumenta un poco para el feto, y finalmente en un individuo que ya tiene una vida extrauterina está expuesto a unos niveles de oxígeno muy altos. ¿Ya? Posiblemente tanto cada progenitor hematopoyético extraembrionario, los de saco vitelino, que generan estos 3 tipos de hemoglobina embrionaria, expresan estas hemoglobinas que son muy afines al oxígeno, para así poder unirse al oxígeno y poder transportarla a lo largo de todas las células que se van generando en el embrión. ¿Ya? Luego, los progenitores intraembrionarios son los que generan esta hemoglobina fetal, la hemoglobina F. Y posteriormente, cuando ya aumenta la tensión de oxígeno, los progenitores de la médula ósea posiblemente sensan este aumento de la tensión de oxígeno y cambian finalmente la expresión hacia una hemoglobina adulta, la hemoglobina A. Aquí vemos las distintas curvas de saturaciones de oxígeno de las diversas hemoglobinas, y vemos que en la hemoglobina adulta tipo A es la que tiene una menor afinidad por el oxígeno. ¿Ya? Y las hemoglobinas embrionarias tienen una afinidad muy alta por el oxígeno. Entonces, posiblemente los cambios de estas expresiones de las diversas hemoglobinas a lo largo de la ontogenia están dadas por diversos progenitores, ya tanto los intra como los extraembrionarios, y también a los cambios y señales que les van dando las diversas tensiones de oxígeno. ¿Ya? Posiblemente debido a estas 2 cosas es que va cambiando la expresión de las diversas hemoglobinas a lo largo de la ontogenia. Usos clínicos para esto es que, por ejemplo, los pacientes con alteraciones de las cadenas beta, como las beta-talasemias mayores o la anemia dermatocíticas, que tienen mutaciones de las cadenas beta de la hemoglobina, lo que uno intenta hacer, o se ha intentado hacer y se ha conseguido, es que se intenta aumentar la generación de hemoglobina fetal en un individuo adulto. ¿Ya? Que como la hemoglobina fetal no tiene cadenas beta, tiene cadenas alfa y gamma, aumentando entonces la generación de hemoglobina fetal disminuye las alteraciones que se desarrollan a partir de estas mutaciones en las cadenas beta. ¿Ya? Y esto se ha logrado hacer en niños y en adultos dándole hidroxiuria. Ya todavía no se sabe cómo es que fisiopatológicamente la hidroxiuria aumenta la generación de hemoglobina fetal, pero ocurre, y con un aumento de hemoglobina fetal escaso uno logra disminuir mucho los signos y síntomas de la anemia drepanocítica. ¿Ya? Entonces, como conclusiones, posiblemente los estudios de la ontogenia de la hematopoiesis
nos estén dando algunas herramientas y algunas bases para generar de manera in vitro elementos sanguíneos maduros y así generar sangre in vitro que nos permita hacer transfusiones sin tener que recolectarla desde personas en vivo. Esta es una de las cosas que posiblemente nos ayude a estudiar a fondo lo que es la ontogenia de la hematopoiesis, ¿ya? Generar sangre in vitro para transfusión. Para lo otro que nos puede servir estudiar la ontogenia de la hematopoiesis para generar in vitro stem cell hematopoietica que sean compatibles con la mayoría de la población y poder generar progenitores in vitro de stem cell hematopoietica que nos permitan llevar a cabo trasplantes de médula ósea sin tener que recolectarlas desde individuos in vivo, ¿ya? Esto nos permitiría tener fuentes inagotables de progenitores hematopoieticos tanto para transfusiones como para trasplantes de médula ósea. Y lo otro que ya vimos es que el estudio de la ontogenia de la hemoglobina nos permite, sobre todo en la anemia de prognocítica, disminuir los síntomas de la anemia de prognocítica aumentando los niveles de hemoglobina fetal, ¿ya? Creo que esas tres cosas son importantes y nos pueden dar las bases para generar más estudios, para generar in vitro sangre para transfusiones, progenitores hematopoieticos para trasplantes, y también vemos que a través del estudio de la ontogenia hemos dado base a estudios que han logrado aumentar la hemoglobina fetal en individuos adultos con portadores de anemia drenobarnocítica homocigota. Bueno, esa ha sido la clase de hoy. Espero verlo pronto con una siguiente.